A veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie La Resiliencia para fortalecernos ante la adversidad con David Montalvo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. En la familia también la resiliencia se construye en el testimonio de los padres hacia los hijos. Hay que crear, de hecho, una cultura de resiliencia familiar. Pero frente a esto tenemos algunos obstáculos que de pronto se presentan que nos impiden poder vivir la resiliencia como debiéramos, como padres conscientes y responsables de la formación de nuestros hijos. Uno de ellos, que para mí es uno muy importante, es el no hablar del dolor. Normalmente no estamos acostumbrados por diferentes factores a hablar del dolor en la familia. Nos da miedo, nos provoca pánico, nos provoca incertidumbre el cómo va a reaccionar mi hijo al hablarle de esos temas. De hecho, seguramente cuando tú veías a lo mejor a papá o a mamá discutir, cuando eras niña, niño, y les preguntabas qué pasaba, te contestaban nada. No te metas, son asuntos de grandes, son asuntos de mayores. Resulta ser que una familia con límites rígidos a nivel emocional se vuelve de cierta forma también muy disfuncional en temas de resiliencia. ¿Por qué? Porque no hay esa apertura de comunicación. Entonces los hijos, cuando presentan una situación difícil, normalmente se van a buscar a los amigos o se van a buscar cosas que seguramente no les va a aportar absolutamente nada. Cuando tenemos estos límites tan rígidos y tan cerrados, no nos damos a la oportunidad de poder tener una conversación con ellos, inclusive entre pareja, esposo, esposa, con los hijos, con los abuelos, con los nietos, con los hermanos. Pocas veces realmente nos damos el tiempo de sentarnos a ver cómo está el otro. De hecho, en mi labor como tanatólogo me toca también dar muchas sesiones familiares. Y algo que le sorprende a la gente cuando va a una sesión de estas es que su hermano o su papá o su mamá o su hijo, dependiendo quién esté ahí, estaba pasando por una situación que ellos ni se imaginaban. Me pasó hace justo con una familia que falleció el papá y estaban ahí algunos de los hijos platicando, dialogando, y uno de ellos decía: pues quiero decirles a todos mis hermanos que estoy tomando terapia porque el duelo ha sido muy complicado. Otro decía que no podía dormir porque los pensamientos recurrentes aparecían y aparecían una y otra vez. Otro platicaba que se sentía muy enojado con Dios por ese tipo de situaciones que estaban atravesando. Lo más chistoso, entre comillas, del asunto es que ninguno de ellos tenía idea de cómo se sentía. Por eso hay que romper con estos límites rígidos para poder empezar a hablar de la adversidad. Para poder tocar la resiliencia, necesitamos comunicar el dolor y comunicar los problemas. No para quedarnos instalados ahí, no para que sea una fuente de drama, sino más bien para poder saber cómo está mi prójimo, cómo está mi hijo, cómo está mi hija, cómo está mi esposo, cómo está mi esposa, cómo están mis hermanos. Otro de los temas también que nos bloquean en esta resiliencia familiar es la misma cultura y la tradición. La frase que mata todas las posibilidades es que siempre lo hemos hecho así. Claro, porque estamos viviendo en una cultura en donde nuestros padres, como bien te decía, no nos dejaban involucrarnos en este tipo de situaciones con esa idea muy loable, positiva de cierta forma, pero que a la larga no nos trae tantos beneficios es que no quiero que mis hijos sufran, es que no quiero que mis hijos les duela, es que no quiero que pasen por esto. Sí, el problema es que si no los enteras, ellos al momento de crecer, tarde que temprano se toparán con situaciones difíciles y no sabrán qué hacer. Por eso hay que hacer a un lado, hay que quitar esto es que siempre lo hemos hecho así. Es que mis abuelos no nos decían nada, no le platicaban nada a mis padres, los padres tampoco nos decían nada a los hijos, entonces yo ahora, hijo, que soy papá también, pues ya no le digo nada a los míos. No, debería de ser al revés, que cada generación pueda crecer en espiritualidad, formarse mucho más y sobre todo abrirse emocionalmente.
hay una palabra que a mí me encanta y que tiene mucho que ver con la resiliencia, y es aprender a ser vulnerables. Muchas veces los papás llegan conmigo y me dicen: David, es que quería llorar, pero mejor me limpié las lágrimas para que mi hijo, mi hija no se dieran cuenta. Y yo les digo que no, que lo hagan al revés. Aprovecha esa oportunidad de dolor para enseñarle a tu hijo o a tu hija que se vale estar mal, que se vale sentirse mal, pero que también se vale levantarse, avanzar y todo lo que hemos estado diciendo. Pero si no te descubres en esa vulnerabilidad, se van a quedar con una falsa idea de lo que es la vida. También otra de las cosas que es muy común y que por eso no hablamos mucho de la resiliencia en la familia son esos miedos y creencias instaladas. Es que si platicamos de esto, el tema va a agarrar más fuerza y entonces nos va a ir peor. No, no tiene absolutamente nada que ver. Al contrario, estos espacios de comunicación sirven para desinflar el globo de los problemas, de las adversidades y quitarle el morbo a ciertas cosas que pasamos como padres y que a veces al no decírselas a los hijos resulta peor. Claro, tampoco te estoy diciendo que des feria de más, que preocupes de más, pero al menos dentro de esa vulnerabilidad, sé humilde para poder sentarte y decir: oigan, pues tengo esta situación, se las quiero compartir, pero yo sé que vamos a estar bien, siempre manteniendo la esperanza. Otra de las razones por las cuales no se habla de dolor en la familia es esta idealización de la familia perfecta. Es creer que realmente no hay problemas en ninguna familia. ¿Y sabes qué pasa? Que las redes sociales es lo que nos han hecho creer, porque muchas personas obviamente nada más suben sus momentos bonitos. Suben la foto del aniversario, suben la foto de las vacaciones de los niños o los niños mismos sacando 100 de calificación. Pero resulta ser que la vida diaria, la misma vida de que conocemos todos, no funciona así, no funciona de esa manera. No hay familia perfecta. Hay familia que crece, hay familia que se desarrolla, hay familia que aprende. Hay que cortar también con ese paradigma, porque eso también nos quita de tocar el dolor y por lo tanto no podemos ni siquiera ver a la resiliencia como una posibilidad. En la imperfección también encontramos grandeza, también encontramos cosas buenas. Como te decía ahorita, al tú mostrarte vulnerable y humilde con tus hijos, es un gran testimonio de amor, es un gran testimonio de decir: hijos, ¿saben qué? La estoy pasando mal o estoy viviendo esto, pero vamos a salir adelante juntos. Otra de las cosas que también sucede mucho y que es un bloqueo importante es a veces no saber cómo afrontarlo. Hay muchos padres de familia que me dicen: David, es que no sé cómo tocar la puerta a mis hijos para decirles cómo estoy o cómo me siento, o preguntarles a ellos cómo están y cómo se sienten. Porque qué tal que volteamos un poco la tortilla y resulta ser que tu hija o tu hijo está pasando por un dolor tan grande, pero como en tu casa no se habla de problemas, pues no tiene esa tranquilidad de acercarse a ti para platicarte exactamente qué es lo que está pasando. Es muy importante crear esta cultura de resiliencia en la familia para que sea un tema muy común, para que todos se sientan apoyados, apapachados, empáticos, escuchados y que sobre todo se sientan confortados por la familia. Hace rato que hablamos de la red de apoyo. La familia, por ejemplo, se convierte en la red de apoyo por excelencia. Y si la red de apoyo no está fuerte, seguramente va a caer esa persona. Sea quien sea tu hijo, sea tu hija, sea la persona que tú amas. Hoy por hoy, hoy más que nunca, necesitamos familias fuertes, pero sobre todo familias súper resilientes. Familias que puedan sacar la casta, que puedan realmente saber qué hacer en cada momento. Entonces, lo primero que hay que hacer para trabajar en esta cultura de la resiliencia familiar es el reconocimiento compartido de la realidad de la pérdida y del dolor. Tal cual, hay que saber asumir la realidad de lo que sentimos, de lo que pasamos, de lo que experimentamos, aún sea muy doloroso. Hay que hablar con naturalidad del tema. Necesitamos quitarle el morbo también a esto. No podemos quedarnos estancados en el es que así siempre ha sido, es que pues para qué hablamos de esto. No, al contrario, hablemos en la mesa también de los momentos
fáciles, de los momentos complicados, de los momentos alegres, de las derrotas, de las victorias, de las veces que nos hemos levantado, pero también de las que nos hemos caído. Porque ahí hay mucha sabiduría. Pero hay que hablar del tema con naturalidad. Otra de las cosas también que es súper importante es la experiencia compartida del dolor con nuestros seres más cercanos. Y aquí sí incluyo, por ejemplo, los abuelos, aquí incluyo a los hermanos, aquí incluyo a los tíos, a los primos. Al final, como esa red de apoyo de la que te comentaba, puedes compartir tu experiencia también con ellos. Y quiero decirte algo muy importante. Esto que hablo de compartir tus emociones y tal, no se trata de que sea como chisme de barrio o como noticia de vecindad, sino desde el corazón platicar lo que estás viviendo y si puedes de una vez, de una forma muy propositiva, hablar de qué estás aprendiendo. Yo te aseguro que esa experiencia es muy rica, nos ayuda muchísimo. Justo en mi familia, por ejemplo, cada aniversario luctuoso de mi papá, nos juntamos, vamos a misa, nos juntamos, comemos algo y ahí platicamos anécdotas graciosas de él. Pero también alguno que otro de mis hermanos dice cómo se va sintiendo. Mi mamá nos platica un poco cómo ha sido el proceso de su duelo a través de estos años y se vuelve un momento familiar único que en la regularidad del día a día no tenemos. Hay que abrir espacios también para que esto suceda. ¿Hace cuánto tiempo no invitas a tu esposa a comer, a cenar? ¿Hace cuánto tiempo no invitas a tu hijo, a tu hija a un café, por un helado, para sentarse a platicar de cómo está cada uno de ellos? La resiliencia empieza desde ahí. Algo que también me ha ayudado a mí mucho en lo particular es entender que cuando hay una crisis, cuando hay una adversidad, cuando hay un momento muy doloroso, se reorganiza todo el sistema familiar. Vamos a pensar que fallece la mamá, fallece el papá o alguien se va de la casa, los roles cambian y por eso es muy importante la comunicación. Para saber ahora qué le va a tocar a cada quien, cómo va a estar el asunto, cómo se sienten, pero sobre todo qué roles activos va a tener cada miembro de la familia. Esto también nos ayuda a fortalecernos. ¿Te acuerdas que hablábamos hace rato de que información es poder? Bueno, esto es parte de eso. Es tener certeza de que la familia como red de apoyo, como núcleo fundamental de la sociedad, es ese colchón maravilloso que te arropa para cuando más lo necesitas, como en esos momentos de adversidad. Vivir la resiliencia en la propia casa es un gran regalo que puedes hacerle no solo a tus hijos, sino a las futuras generaciones. Ya hemos sabido desde hace mucho tiempo que los padres se vuelven en ese espejo importante para los hijos. Pero si ese espejo está un poco sucio, no se van a observar bien. Si ese espejo está roto, mucho menos. Hay que trabajar entonces de manera personal para que el impacto que tengamos en nuestros familiares, en nuestra gente cercana, sea el mejor posible. Si tú quieres transmitirle resiliencia a tus hijos, empieza por ti, a ser una persona resiliente. Porque es muy fácil hablar de dientes para afuera, pero el chiste es ser testimonio vivo de lo que estás compartiendo. Ya decíamos ahorita que cultivar esta resiliencia en la familia puede ser complicado, sobre todo por las creencias, por la cultura, por los miedos, por esa idealización de la familia perfecta, por creer que si dices algo de dolor, tus hijos se van a poner mal. Me toca mucho escuchar familias que dicen, es que se murió el abuelo, pero no digas nada porque la abuela se va a poner mal. Es que falleció no sé quién, entonces no cuentes nada porque aquí no hay que hablar de problemas. Y lo único que hacen es, como decíamos hace rato, poner las cosas debajo de la alfombra. ¿Y qué sucede? Tarde que temprano es tanto lo que se está guardando que no llegamos a ningún lado y se vuelve un desastre. Hay que eliminar estos patrones, hay que quitar un poco todas estas cosas que nos lastiman, que nos dañan en la comunicación entre padres e hijos, entre padres, hijos, hermanos, nietos, abuelos y agrégale lo que tú quieras agregar. Ya decíamos ahorita, necesitamos tener un reconocimiento compartido de la realidad del dolor. Necesitamos sentarnos a hablar de esto, pero hacerlo desde la naturalidad del tema. Que cada uno pueda compartir sus emociones, que cada uno pueda compartir un poco
cómo la está pasando, cómo la está viviendo y qué ha aprendido y qué herramientas se le ocurre para salir adelante. Pero ahorita decíamos también que uno de los puntos muy importantes que sucede en medio de un dolor o en medio de una crisis es que se reorganiza el sistema familiar, porque a todo mundo le impacta. Seguramente a raíz de esta pandemia en tu casa pasaron cosas diferentes que antes no habían pasado, que antes a lo mejor eran impensables, ya sea porque todos estaban encerrados, todos estaban confinados en un mismo lugar y se tuvieron que repartir responsabilidades. A lo mejor llegó un familiar cercano a vivir contigo, a lo mejor pasó algo diferente en donde el papá tomó otra labor, a lo mejor la mamá se quedó sin trabajo. Pasaron tantas cosas en medio de una crisis que tuvo que suceder algo con el sistema familiar. Si lo evadimos y creemos que no impacta, estamos fritos, porque eso quiere decir que nos estamos resistiendo al cambio. ¿Te acuerdas que hablamos ahorita de flexibilidad? Bueno, también en el sistema familiar tiene que ver con esto. Pero si hay cambios, y no hablo de normas, no hablo de valores, no hablo de principios, porque esos están rígidos en casa, o esperaría eso, sino más bien hablo del actuar diario. Si hay cambios en eso, platícalo. Ten una reunión tal cual familiar en donde compartas qué es lo que está sucediendo ahora. O si hay nuevas responsabilidades, platicar con cada uno de los miembros integrados en el sistema para que puedan realmente saber qué es lo que está pasando. Ahora, también hay algo muy importante para poder fomentar esta resiliencia en la familia y es la reintegración de metas e intereses en conjunto. Plantéense un proyecto como familia. Plantéense objetivos. ¿Se acuerdan que hablábamos hace rato de tener metas? Que eso nos ayuda a ser resilientes. Bueno, como familia, ¿qué quieren conquistar? ¿Cómo podemos hacer ver que la familia, que tu familia está trabajando en su mejor versión? Solo tú sabes. Platícalo con tus hermanos, platícalo con tus padres, pero llévalo a la práctica, porque si no, nada más queda en bonitas ideas. Queda solamente en ilusiones. Queda solamente en el me hubiera encantado. Y por supuesto, para poder trabajar también la resiliencia dentro de la familia, hay que fomentar una vida cristiana, una vida de forjar el carácter por medio de una espiritualidad práctica, vívida y edificante. Necesitamos trabajar esto, necesitamos aplicarnos en esto para que de verdad seamos un espejo compartido, una carretera de dos vías entre padres e hijos, en donde no nada más se hable de dolor, sino se hable de posibilidades, se hable de bendiciones, en donde no se deje a la adversidad a un lado, sino más bien se acompaña a la adversidad para encontrar mejores caminos para todos. Cuando tú tienes claro hacia dónde vas, es mucho más sencillo que llegues al lugar deseado. Tu familia ahí está esperando que la escuches. A ti tal vez te están esperando también que hables. Hoy es el momento de reorganizar el sistema, de reorganizar la familia, de platicar cada uno cómo está y de vivir la resiliencia, porque juntos son mucho, pero mucho más fuertes. Y en el siguiente capítulo estaremos platicando acerca de cuáles son las estrategias finales, esas claves importantes y prácticas para que puedas vivir la resiliencia de la mejor manera. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de la resiliencia para fortalecernos ante la adversidad en compañía de David Montalvo. Esta fue una producción original de Guadalupe Radio, disponible solo en sus aplicaciones. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.